Un millonario vio a una mendiga comiendo basura con un bebé en brazos y se conmovió. Sin pensarlo, le da la llave de su casa y se lleva una sorpresa inesperada. Julio estaba en la cima de su carrera. A los 40 y tantos años, era un hombre de negocios exitoso, dueño de un imperio empresarial que había construido con astucia y determinación. Crecido en un barrio pobre de São Paulo, había escalado cada peldaño del éxito con mucho esfuerzo. Sin embargo, la vida le enseñó a ser implacable, priorizando siempre el lucro y el crecimiento por encima de todo. En los últimos años, sin embargo, algo comenzó a cambiar dentro de él. A pesar de su éxito, Julio sentía un vacío creciente, como si los logros materiales ya no fueran suficientes para llenar su vida. La constante presión y el aislamiento emocional comenzaron a pesarle, pero se negaba a admitir que algo estaba mal. Era una mañana fría en São Paulo y Julio se preparaba para otro día lleno de compromisos. Su coche deslizaba por las concurridas calles de la ciudad mientras repasaba mentalmente los detalles de la reunión que tendría más tarde. Las responsabilidades pesaban sobre sus hombros, como siempre. La apretada agenda era una constante, y él estaba acostumbrado a lidiar con presiones que harían colapsar a muchos. Mientras el coche se detenía en un semáforo, algo fuera de lo común captó su atención. Al borde de la acera, junto a un contenedor de basura, una joven y frágil mujer revolvía bolsas de plástico, buscando restos que pudieran servir de alimento. En sus brazos sostenía a un bebé que lloraba suavemente, tal vez por hambre o frío. Julio sintió una punzada en el pecho, una sensación desconocida que parecía despertar algo que había estado dormido durante mucho tiempo. No era solo compasión, sino una mezcla de reconocimiento y culpa. Como si esa escena fuera un reflejo distorsionado de algo que había perdido dentro de sí. No sabía explicar por qué, pero esa escena lo conmovió profundamente. Tal vez fuera la vulnerabilidad del niño, la expresión de desesperación de la madre, o quizás el recuerdo lejano de su propia infancia difícil. Sin pensarlo mucho, como si fuera guiado por un impulso mayor que él, Julio bajó la ventana del coche. ¿Necesitas ayuda? Su voz sonó más firme de lo que esperaba, pero la pregunta parecía vacía, inadecuada ante la realidad que veía. La mujer levantó la mirada, sorprendida. Había una mezcla de agotamiento y orgullo en esos ojos, como si no estuviera acostumbrada a pedir ayuda, pero también supiera que la necesitaba. El bebé dejó de llorar por un instante, como si sintiera la tensión en el aire. «Estamos tratando de sobrevivir», respondió ella, con una voz casi en un susurro. Julio vaciló. Nunca se había involucrado personalmente con alguien en una situación así, pero algo en esa mujer, en la desesperación silenciosa de su mirada, lo hizo cuestionar sus propias prioridades. Abrió la puerta del coche, caminó hacia ella y en un gesto que él mismo no comprendió del todo, sacó del bolsillo las llaves de una de sus casas, la que quedaba en las afueras de la ciudad, lejos de sus negocios, un refugio que raramente utilizaba. Entonces recordó que la casa no estaba abastecida con alimentos y en un movimiento rápido sacó su cartera y tomó algunos billetes de alto valor. «Toma. Esta es la dirección», dijo, entregándole las llaves, el dinero y una tarjeta con la dirección de la propiedad. «Vete allí con tu hijo. Pueden quedarse el tiempo que necesiten. Usa esto para comprar comida y lo que necesiten». La mujer miró las llaves y el dinero, incrédula. Por un momento, Julio pensó que ella iba a rechazar, pero luego, con las manos temblorosas, lo aceptó. Era evidente que la necesidad era mayor que la desconfianza. El bebé, sintiendo el alivio de su madre, finalmente se durmió en sus brazos.
¿Cómo te llamas?, preguntó Julio, sintiendo que ese momento era importante aunque no sabía por qué. Marina, respondió ella, sin alzar mucho la voz. Gracias, de verdad. Sin más palabras, Marina se alejó, sosteniendo firmemente las llaves y al bebé contra su pecho. Julio la observó desaparecer en la multitud, con una extraña sensación de conexión formándose en su pecho, algo que no había sentido en años. Mientras el coche aceleraba nuevamente por las calles de la ciudad, Julio intentó concentrarse en la reunión que estaba a punto de tener, pero la imagen de Marina y su bebé no se iba de su mente. No podía prever cuánto ese acto impulsivo transformaría su vida, ni las verdades dolorosas que estaba a punto de descubrir. Julio pasó los días siguientes intentando concentrarse en el trabajo, pero la imagen de Marina y su bebé no se iba de su mente. Era como si esa escena hubiera desencadenado una serie de cuestionamientos sobre su propia vida. Comenzó a darse cuenta de que, a pesar de todos sus logros, había algo fundamental que había perdido a lo largo del camino: la humanidad, la capacidad de sentir empatía genuina. Sentía que esa mujer y su hijo, de alguna manera, habían cruzado su camino por un motivo mayor. Pocos días después del primer encuentro, Julio decidió visitar la casa que había ofrecido a Marina. Era una propiedad modesta, una casa sencilla en un barrio tranquilo, lejos del bullicio del centro. Cuando llegó, fue recibido por un silencio acogedor. La calle estaba calma y la casa parecía más viva de lo que jamás había estado. Vaciló por un momento antes de tocar la puerta. Algunos segundos después, Marina apareció, con el bebé en brazos. Su mirada estaba menos cansada, pero aún había una sombra de desconfianza. Abrió la puerta sin decir nada, permitiéndole entrar. La sala estaba organizada, con pocas pertenencias esparcidas por el suelo. Marina parecía más a gusto, pero la tensión en sus hombros aún era visible. Se dio cuenta de que, a pesar del alivio temporal, el peso del pasado aún la perseguía. ¿Cómo están ustedes?, preguntó Julio, mientras miraba a su alrededor, notando cómo ella había transformado ese espacio. Estamos bien, gracias, respondió Marina, con una leve sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tu gesto fue mucho más de lo que podría haber esperado. Solo hice lo que cualquiera debería hacer, dijo Julio, sintiéndose incómodo con el reconocimiento. No estaba acostumbrado a involucrarse personalmente con nadie, mucho menos con alguien en una situación tan vulnerable. Pero algo en esa mujer lo hacía querer saber más, entender lo que la había llevado a un estado tan desesperado. ¿Tienen todo lo que necesitan? Si falta algo, por favor avísame, ofreció, intentando romper el hielo que aún existía entre ellos. Ya has hecho más que suficiente, respondió Marina bajando la mirada. Pero si pudieras, me gustaría encontrar algún trabajo. No quiero seguir dependiendo de tu ayuda. La determinación en su voz sorprendió a Julio. Había conocido a muchas personas en situaciones difíciles a lo largo de su vida, pero pocas tenían el coraje de rechazar la ayuda continua. Había algo en Marina que la diferenciaba, una fuerza que él aún no comprendía completamente. Claro, veré qué puedo hacer, prometió, realmente impresionado por su postura. ¿Tienes alguna experiencia en alguna área específica? Yo trabajé en una oficina antes de que todo cambiara, respondió ella, dudando un poco. Puedo hacer cualquier cosa, siempre que me permita cuidar de mi hijo. Julio sintió una mezcla de admiración y tristeza. La dignidad de Marina era evidente, pero también era clara la profundidad de su lucha. Te ayudaré, dijo, sintiendo que esas palabras eran más que una promesa, eran una especie de misión que él comenzaba a abrazar. Esa noche, después de dejar la casa de Marina, Julio no podía dejar de pensar en la fuerza y la dignidad que ella exhibía, incluso en medio de tanta adversidad. Sabía que había algo muy mal en su historia,
algo que aún no había sido revelado. Decidido a ayudarla de manera significativa, comenzó a usar sus recursos y conexiones para investigar discretamente el pasado de Marina. Mientras tanto, continuaba visitándola regularmente, llevando alimentos, ropa y pequeños conforts que pudieran hacer la vida de ella y del bebé más fácil. Marina, por su parte, empezaba a bajar la guardia poco a poco, permitiendo que Julio se acercara más a su vida y a su hijo. Pero cada visita lo dejaba más inquieto. Julio no podía alejar la sensación de que había algo familiar en la historia de Marina, algo que no podía identificar completamente, pero que lo perturbaba profundamente. La relación entre los dos se profundizó, con Julio sintiéndose cada vez más responsable del bienestar de Marina y su bebé. En cierto punto, comenzó a cuestionar si sus acciones eran solo caridad o si había algo más profundo, una necesidad de expiación que él aún no comprendía del todo. Cierto día, mientras estaban sentados en la pequeña sala de estar, Marina comenzó a hablar sobre su pasado. Las palabras salían de forma vacilante, como si tuviera miedo de revivir los recuerdos dolorosos. Crecí en una familia que tenía una pequeña empresa. Era todo para nosotros. Mis padres trabajaban duro y vivíamos bien hasta que todo cambió. Ella se detuvo por un instante, como si las palabras fueran difíciles de articular. Julio observaba cada movimiento, cada expresión en su rostro. La empresa quebró de repente. Mis padres quedaron devastados. No sabíamos exactamente qué había pasado. Un día estábamos bien, y al siguiente habíamos perdido todo. Lo más difícil fue ver a mi padre. No pudo soportar el fracaso y terminó enfermando gravemente. Poco tiempo después, murió. La revelación cayó sobre Julio como un golpe inesperado. No podía creer lo que estaba escuchando. Su mente comenzó a trabajar frenéticamente, tratando de juntar las piezas. La historia era trágica y algo dentro de él comenzó a inquietarse. Marina, lamento preguntar esto, pero ¿cuál era el nombre de la empresa de tus padres? La voz de Julio tembló levemente al hacer la pregunta. Rodríguez Anijo, respondió ella, sin darse cuenta del impacto que sus palabras causaron en Julio. Era una pequeña empresa de manufactura. Éramos felices hasta que todo se vino abajo. Julio sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Rodríguez Anijo. Recordaba vagamente el nombre de una serie de transacciones que habían ocurrido años atrás, en medio de una de las fusiones más complicadas que su empresa había realizado. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras intentaba mantener la calma. En los días que siguieron a la revelación de Marina, Julio se vio cada vez más absorto en sus propios pensamientos. Pasaba horas en su oficina, revisitando antiguas transacciones y recuerdos, buscando pistas que pudieran ligar su historia al sufrimiento de Marina. Sabía que había algo más, algo que aún no podía entender completamente. Cada documento que revisaba parecía una pieza de un rompecabezas macabro, con Julio comenzando a darse cuenta de que la empresa de los padres de Marina había sido una de las víctimas de su implacable búsqueda por el lucro. Cuanto más investigaba, más clara se volvía la conexión entre sus acciones pasadas y la ruina de la familia de Marina. Decidido a descubrir la verdad, Julio comenzó a investigar más a fondo las antiguas transacciones en las que su empresa había estado involucrada. Después de hurgar en varios documentos, un nombre comenzó a aparecer repetidamente en medio de los registros: Rodríguez Anijo. Inicialmente, parecía solo una empresa más entre tantas otras, pero conforme Julio analizaba las transacciones, se dio cuenta de que esta compañía estaba ligada a una serie de negociaciones que él había realizado
años atrás. El nombre surgía de forma indirecta, como una pieza menor en un juego mucho más grande. Las transacciones relacionadas eran complejas, involucrando a varias otras empresas e intermediarios, lo que hacía aún más difícil entender la conexión completa. Se determinó a descubrir la verdad, pero se dio cuenta de que necesitaba más información. Decidió entonces hacer una visita a uno de sus antiguos colegas, Paulo, un contador experimentado que había trabajado con él en varias adquisiciones y que ahora estaba jubilado. Si alguien podía ayudarle a conectar los puntos, ese era Paulo. Sin embargo, antes de que pudiera organizar el encuentro, un evento inesperado ocurrió. Una tarde lluviosa, mientras Julio revisaba más documentos, su teléfono sonó. Miró el número desconocido en la pantalla con una sensación de presentimiento. Al contestar, escuchó la voz temblorosa de Marina del otro lado de la línea. Estaba nerviosa, casi en pánico. Su bebé, que hasta entonces parecía estar bien, de repente se puso muy enfermo. Marina no sabía qué hacer y Julio, sintiendo un nudo en el corazón, prometió ayudarla de inmediato. Canceló todos los compromisos y se dirigió directamente a la casa donde ella estaba. Cuando llegó, encontró a Marina en lágrimas, sosteniendo al bebé en sus brazos. Estaba febril y lloraba sin parar. Julio, que nunca había lidiado con una situación así, se sintió impotente, pero sabía que no podía dejar que Marina la enfrentara sola. «Vamos al hospital», dijo él, tratando de mantener la calma. «Los llevaré ahora mismo». En el camino al hospital, el nerviosismo de Marina era palpable. Murmuraba oraciones, pidiendo por la salud de su hijo, mientras Julio conducía lo más rápido que podía por las calles mojadas. A pesar de todo el caos alrededor, Julio sintió algo nuevo crecer dentro de él. Un sentimiento de responsabilidad no solo por Marina y su hijo, sino por todas las vidas que él había afectado a través de sus decisiones empresariales. Era como si el sufrimiento de ese niño fuera un espejo para el dolor que él había causado indirectamente a tantas otras personas. Al llegar, fueron atendidos de inmediato, y Julio permaneció al lado de Marina, ofreciéndole el apoyo que podía. Las horas siguientes fueron tensas, pero el médico finalmente dio buenas noticias. El bebé tenía una infección, pero sería tratado con antibióticos y debería recuperarse en pocos días. Marina soltó un suspiro de alivio, pero estaba exhausta. Julio, al ver lo devastada que estaba, se ofreció para cuidar de todo, desde los medicamentos hasta el transporte de vuelta a casa. Mientras estaban sentados en la sala de espera, aguardando el alta del bebé, Marina miró a Julio con una expresión que mezclaba gratitud y curiosidad. «¿Por qué estás haciendo todo esto por nosotros?», preguntó ella, con la voz aún temblorosa por la emoción. Julio vaciló, sabiendo que la verdad completa aún estaba por venir, pero sintiendo que necesitaba ser honesto hasta cierto punto. «Siento que es lo correcto», respondió finalmente. «Ustedes han pasado por tanto y nunca he hecho nada por nadie que no fuera yo mismo. Quizás sea hora de cambiar eso». En los días siguientes, mientras el bebé se recuperaba, Julio continuó sus visitas a la casa de Marina, asegurándose de que ella tuviera todo lo que necesitaba. La relación entre los dos se profundizó, con Marina comenzando a confiar cada vez más en él. Sin embargo, la sombra del pasado aún se cernía sobre Julio. Sabía que tenía que descubrir la verdad sobre lo que sucedió con la empresa de los padres de Marina, pero ahora sentía el peso de un nuevo tipo de responsabilidad, no solo encontrar respuestas, sino también cuidar de las personas que de alguna manera se habían vuelto tan importantes para él. Finalmente, Julio organizó el encuentro con Paulo, decidido a obtener la información que necesitaba. Durante el trayecto hasta la casa del antiguo colega, su mente estaba en caos. Lo que descubriera allí
podría cambiarlo todo. Podría destruir cualquier posibilidad de redención que él sentía que estaba comenzando a construir con Marina. Paulo, que ahora vivía tranquilamente en una casa de campo, recibió a Julio con una sonrisa cálida. «¿Cuánto tiempo, mi amigo?», dijo Paulo mientras lo conducía hacia adentro. «¿Qué te trae por aquí?». El corazón de Julio latía acelerado mientras explicaba el motivo de su visita. Relató la historia de Marina, los detalles que había descubierto, y expresó su preocupación por entender cómo él mismo podría estar ligado a la quiebra de la empresa. Paulo escuchó con atención, su semblante volviéndose cada vez más serio a medida que Julio avanzaba en la narrativa. «Rodríguez Sanhijo», murmuró él pensativo. «Recuerdo ese nombre, sí. Fue una de las transacciones más complicadas en las que trabajamos. Yo no estaba muy involucrado en los detalles, pero recuerdo algunas cosas». «¿Qué cosas?», preguntó Julio, ansioso. «Fue una adquisición indirecta», comenzó Paulo, eligiendo cuidadosamente las palabras. «No compramos directamente la empresa, sino una de las compañías que tenía un acuerdo de suministro exclusivo con ellos. Eso, sumado a la crisis económica que siguió, acabó poniendo a Rodríguez Sanhijo en una posición muy frágil. Cuando retiramos el contrato de suministro, las palabras de Paulo comenzaron a conectar los puntos en su mente. Recordaba vagamente la transacción, pero en su momento todo parecía solo una jugada estratégica más, una decisión de negocios que maximizaría los beneficios. Ahora, sin embargo, veía la consecuencia real y devastadora de esa elección. «Yo no tenía idea», balbuceó Julio, el peso de la culpa comenzando a asentarse. «No sabía que eso iba a destruir a una familia». Paulo asintió, comprensivo. «Los negocios son así, Julio. Tomamos decisiones basadas en números, pero olvidamos que detrás de cada número hay personas. Tal vez sea hora de reconsiderar algunas de esas decisiones». Julio salió de la casa de Paulo con una sensación de entumecimiento. La verdad que había descubierto era más dolorosa de lo que podría haber imaginado. Ahora todo lo que quedaba era enfrentar a Marina y contarle lo que realmente había sucedido. Después del encuentro con Paulo, Julio se sintió como si el mundo estuviera desmoronándose a su alrededor. La culpa y el arrepentimiento lo consumían por dentro, y sabía que necesitaba contarle la verdad a Marina. Cada vez que la visitaba, sentía que el peso de su responsabilidad aumentaba, como si un muro invisible se estuviera levantando entre ellos. Marina, por otro lado, parecía cada vez más confiada y agradecida por su presencia, lo que hacía que todo fuera aún más doloroso. Sin embargo, Julio no conseguía encontrar el momento adecuado para confesar. Cada vez que empezaba a pensar en cómo abordar el asunto, sentía un nudo en la garganta, una incapacidad física para pronunciar las palabras que le quemaban por dentro. Veía la confianza en los ojos de Marina y sabía que la perdería para siempre en cuanto revelara la verdad, y eso lo aterrorizaba. Los días pasaban y Julio se sentía cada vez más ansioso. La situación parecía insostenible, pero continuaba postergando, esperando encontrar las palabras correctas, o que algo sucediera que facilitara la revelación. Pero el silencio que mantenía sobre el asunto estaba corroyendo todo: la relación que comenzaba a construir con Marina e incluso su paz interior. Una tarde de domingo, Julio decidió que no podía postergar más. Marina lo invitó a almorzar en la casa donde se estaba hospedando, y él aceptó, decidido a poner fin al tormento que lo consumía. Durante el almuerzo, Julio estaba visiblemente tenso, casi no podía comer. Marina notó su inquietud y preguntó si estaba bien. «Sí,
Todo está bien, respondió él forzando una sonrisa. Pero Marina no quedó convencida. El ambiente era pesado, casi sofocante, y ella sentía que algo estaba mal. Después del almuerzo, mientras tomaban café en la sala, Marina intentó romper el hielo. «Julio, pareces distante. ¿Está pasando algo? Si hay algo que quieras contarme, por favor, siéntete en confianza. Confío en ti». Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso para Julio. La confianza de Marina, su apertura, lo golpearon como una puñalada. Sabía que no podía mantener el silencio por más tiempo. Necesitaba liberarse de esa verdad que lo asfixiaba, aunque supiera que eso podría destruir cualquier posibilidad de un futuro junto a ella. «Marina, hay algo que necesito contarte», comenzó él con la voz temblorosa. «Descubrí algo sobre lo que le pasó a tus padres, con la empresa de ellos». Marina se mostró atenta, sintiendo una leve tensión en el aire, pero aún confiada en que Julio estaba allí para ayudarla. «¿Qué fue? ¿Qué descubriste?», respiró hondo, tratando de encontrar las palabras correctas, pero no había una forma fácil de decirlo. «Investigué lo que pasó con Rodríguez Sanhijo y... Marina, la verdad es que yo fui responsable, aunque de manera indirecta, de la quiebra de la empresa de tus padres». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marina miró a Julio, intentando procesar lo que acababa de escuchar. El shock se transformó en incredulidad y luego en una tristeza abrumadora. Negó con la cabeza, como si no pudiera creerlo. «¿Tú fuiste responsable?». Su voz temblaba, los ojos llenos de lágrimas. «¿Cómo es posible?». Julio se sintió aplastado por el peso de la culpa. En ese momento no sabía el impacto que mis acciones tendrían. «Pero mi empresa, al adquirir una de las principales proveedoras de Rodríguez Sanhijo, causó la retirada de un contrato que era vital para ellos. No vi las consecuencias humanas, solo vi números, contratos. Fue un error terrible». Marina permaneció en silencio durante unos instantes, absorbiendo la verdad. Luego se levantó abruptamente, derribando la taza de café que tenía en sus manos. «Destruiste la vida de mis padres y ahora quieres arreglar todo como si nada hubiera pasado. Como si fuera posible borrar todo el dolor que causaste». Su voz estaba cargada de furia y tristeza, las lágrimas rodando por su rostro. Marina no lo sabía. Si pudiera volver atrás, lo haría todo de manera diferente. Solo quería ayudar, ahora que entiendo lo que pasó, suplicó Julio, sintiéndose impotente ante su dolor. «Pero no puedes volver atrás, Julio. No puedes devolver la vida a mis padres. No puedes borrar los años de sufrimiento que yo pasé», gritó ella, desahogando la angustia que la consumía. La mirada que Marina lanzó a Julio fue de pura decepción. Para ella, él había dejado de ser el hombre generoso que le dio una nueva oportunidad para convertirse en el responsable de todas sus tragedias. Sentía como si el suelo se le hubiera arrancado de nuevo de debajo de los pies. «No sé qué hacer ahora», dijo ella, con la voz casi en un susurro. «Eras mi única esperanza, y ahora ni siquiera sé quién eres». Julio intentó acercarse, pero Marina retrocedió. «Por favor, vete. Necesito estar sola». Obedeció, sintiéndose destrozado. Salió de la casa con el corazón pesado, sabiendo que, al contar la verdad, había perdido la confianza y el afecto de la única persona que lo hizo cuestionar sus decisiones y cambiar su modo de vivir. En el camino de regreso a casa, Julio se preguntaba si había alguna forma de reparar lo irreparable, pero todo parecía sombrío y sin salida. Marina tenía razón. No podía devolver el pasado, y el presente estaba lleno de dolor. Ahora tendría que lidiar con las consecuencias de su verdad, sabiendo que nunca podría obtener el perdón que tanto deseaba.
Después de la dolorosa revelación a Marina, Julio se vio al borde del colapso. La reacción de ella lo golpeó con una intensidad que no había previsto y ahora estaba perdido en un mar de culpa y arrepentimiento. Durante días se aisló en su apartamento, incapaz de concentrarse en el trabajo o en cualquier otra cosa. Los pensamientos volvían siempre a esa tarde en la que vio la expresión de Marina cambiar de gratitud a un dolor devastador. Comenzó a cuestionar cada decisión que había tomado a lo largo de los años, las largas horas en la oficina, la implacable búsqueda del éxito financiero. Todo parecía vacío ahora. Julio recordaba momentos específicos en los que eligió el lucro por encima de cualquier otra cosa. Amistades, relaciones, incluso su propia salud. Había sacrificado todo en el altar del éxito y ahora veía que, al final de todo, el costo había sido mucho más alto de lo que podría haber imaginado. Las palabras de Marina no salían de su mente. La forma en que lo acusó, como vio en él al responsable de todo su dolor, era algo que Julio no podía soportar. Siempre se había enorgullecido de su habilidad para tomar decisiones racionales y calculadas, pero ahora, por primera vez, veía las consecuencias humanas de esas decisiones, y eso lo destruía. En ese estado de ánimo, sus negocios comenzaron a sufrir. Se volvió errático, incapaz de enfocarse en las tareas diarias, cancelaba reuniones, evitaba hablar con sus socios y los rumores de que algo estaba mal comenzaron a circular en el mercado. Julio, el implacable hombre de negocios, estaba perdiendo el control. Fue en ese estado de desesperación que decidió buscar a una persona que no veía desde hacía años. Arturo, un viejo amigo y mentor, alguien que había sido una especie de figura paterna para él al inicio de su carrera. Julio sabía que, si había alguien que podría ayudarle a entender lo que estaba sucediendo y cómo seguir adelante, ese era Arturo. Vivía en una casa modesta, un lugar tranquilo que contrastaba fuertemente con el ambiente agitado donde Julio pasaba la mayor parte de su tiempo. Cuando Julio llegó, Arturo lo recibió con un abrazo cálido y una mirada preocupada. «Hace tiempo, mi amigo», dijo Arturo, notando la tensión en el rostro de Julio. «¿Qué está pasando? ¿No te ves bien?». Se sentaron en la terraza, con vista a un pequeño jardín que Arturo cuidaba con esmero. Julio comenzó a desahogarse, contando todo, desde el encuentro con Marina hasta el descubrimiento de su responsabilidad en la quiebra de la empresa de los padres de ella. Arturo escuchó en silencio, solo asintiendo mientras Julio hablaba, y cuando terminó, el silencio reinó entre ellos por unos minutos. «Siempre fuiste brillante en los negocios, Julio», comenzó Arturo, finalmente. «Pero olvidaste algo importante. Los negocios no son solo números, son personas, son vidas. Y ahora estás viendo las consecuencias de eso». «Lo sé», respondió Julio con la voz quebrada. «Pero, ¿qué hago ahora? ¿Cómo arreglo esto?». Arturo lo miró con una mezcla de compasión y severidad. «No puedes arreglar el pasado, Julio, pero puedes intentar hacer algo diferente en el futuro. Tal vez sea hora de repensar lo que realmente quieres hacer con el resto de tu vida. El dinero y el poder no pueden ser todo». Esas palabras golpearon a Julio con fuerza. Por primera vez, se dio cuenta de que necesitaba cambiar radicalmente su enfoque hacia la vida y los negocios. Inspirado por la conversación, comenzó a formular un plan. Decidió que usaría su riqueza no para acumular más poder, sino para intentar reparar los daños que había causado. Vendería parte de sus negocios y crearía un fondo de ayuda para las víctimas de decisiones corporativas impersonales, personas como Marina, que fueron perjudicadas por elecciones que, para él, eran solo números. Julio llegó a la casa de Marina con el corazón pesado, decidido a ofrecer su ayuda,
aunque supiera que el perdón podría no llegar nunca. Había preparado sus palabras, ensayado mentalmente lo que diría, tratando de encontrar una forma de aliviar el dolor que causó. Sin embargo, al tocar la puerta, fue recibido solo por el silencio. La llamó varias veces, pero no hubo respuesta. Preocupado, intentó abrir la puerta, que estaba sin seguro, y entró. La casa estaba vacía, excepto por un solo sobre, dejado sobre la mesa de la sala. Con las manos temblorosas, Julio lo abrió y comenzó a leer la carta escrita por Marina. Julio, realmente intenté, encontrar una manera de seguir adelante, pero el dolor que tú, aunque sin querer, trajiste a mi vida es algo que no puedo superar. A pesar de todo lo que has hecho para ayudarme ahora, el peso de nuestras pérdidas es demasiado grande. Estoy agradecida por lo que intentaste hacer, por la ayuda, por el apoyo, pero ya no puedo quedarme aquí. Necesito alejarme, encontrar mi propio camino, lejos de todo lo que me recuerda la tragedia que nos unió. Quizás algún día pueda perdonarte, pero hoy solo necesito desaparecer. Por favor, no me busques. Gracias por todo. Marina. Las palabras de Marina cortaron a Julio como una cuchilla afilada. Sintió el desespero crecer dentro de sí, la sensación de pérdida tomando nuevamente control de su corazón. Se había ido y no sabía hacia dónde. Intentó imaginar dónde podría estar, pero cada pensamiento lo llevaba a un callejón sin salida. Sin saber qué hacer, Julio salió a las calles, caminando sin rumbo, buscando cualquier señal de Marina. Pasó por lugares que sabía que ella solía frecuentar, pero no encontró nada. La ciudad parecía engullir todas sus esperanzas, y cada minuto que pasaba lo hacía sentirse más perdido. Los días pasaban lentamente para Julio. Continuaba su búsqueda por Marina, pero cada vez más el desespero lo dominaba. Se sentía perdido, incapaz de aceptar que ella se había ido sin dejar pistas, sin darle una oportunidad de redención. Fue una tarde gris y lluviosa cuando el teléfono sonó. Julio atendió, sin saber que esa llamada cambiaría todo, otra vez. Señor Julio, la voz del otro lado era formal, casi neutra. Aquí es del hospital. Encontramos a una mujer víctima de un atropellamiento. No tenía documentos de identidad, pero había una tarjeta en sus pertenencias con su nombre y número de teléfono. Nos gustaría que viniera al hospital para identificarla. El mundo de Julio se detuvo. No podía respirar. Las palabras resonaban en su mente como una pesadilla. Víctima de atropellamiento. Identificarla. Las frases sugerían algo que no podía soportar. Se sintió como si estuviera hundiéndose, el corazón acelerado. Intentó hablar, pero la voz simplemente no salía. Señor Julio, insistió la voz del otro lado de la línea. ¿Aún está allí? Finalmente Julio consiguió responder, aunque la voz salió como un susurro ronco. ¿Ella está muerta? Hubo una pausa del otro lado de la línea y el tiempo pareció congelarse para él. Cada segundo era una tortura. Julio sentía que su cuerpo se endurecía, como si estuviera a punto de colapsar. No, señor, respondió la voz finalmente, con una leve sorpresa. Está viva, pero en estado grave. Necesitamos que venga al hospital para confirmar la identidad y acompañar el caso. Julio exhaló un largo suspiro de alivio, casi colapsando de tanto estrés. Pero la gravedad de la situación pronto volvió a pesar sobre él. Marina estaba viva, sí, pero gravemente herida. Corrió al hospital con la mente en caos, aún perturbado por el miedo de haberla perdido para siempre. Al llegar al hospital, Julio fue llevado inmediatamente a la sala de emergencias. El médico lo encontró en la entrada y le explicó la situación con calma, aunque la noticia no era alentadora.
Fue atropellada y sufrió múltiples fracturas, además de una lesión en la cabeza, explicó el médico. Estamos monitoreando sus condiciones, pero las próximas horas serán cruciales. Aún no sabemos si habrá complicaciones más serias. Julio sintió el estómago revolverse. El miedo volvió a apretar su pecho. Siguió al médico hasta el área donde Marina estaba siendo tratada. Cuando finalmente la vio, acostada en la camilla, el corazón se apretó aún más. Estaba conectada a varios aparatos, respirando con dificultad, y los hematomas y cortes en su rostro mostraban el impacto del accidente. «Marina», susurró él, acercándose a la cama. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. El dolor en su pecho era insoportable. Tomó una silla y se sentó a su lado, tomando su mano delicadamente, con miedo de lastimarla aún más. «Por favor, resiste», murmuró. «No puedo perderte ahora. No puedo». El tiempo parecía arrastrarse en esa sala. Las horas pasaban lentamente y Julio permanecía firme al lado de Marina. Repetía palabras de consuelo. Esperaba que, de alguna manera, ella pudiera escucharlo, sintiendo su presencia. Durante la noche, el miedo de perder a Marina dominó cada pensamiento. Se preguntaba cómo las cosas habían llegado a este punto, cómo todo podría desmoronarse tan rápidamente. Pero por más desesperada que fuera la situación, Julio no permitía que la esperanza lo abandonara. Necesitaba creer que Marina se recuperaría, que tendría la oportunidad de redimir sus errores, de pedir perdón nuevamente y, quién sabe, construir algo nuevo junto a ella. En las primeras horas de la mañana, después de una larga y exhaustiva espera, Marina finalmente comenzó a dar señales de mejoría. Sus dedos se movieron levemente y Julio, que estaba sosteniendo su mano, sintió el movimiento. Se inclinó hacia adelante, con el corazón acelerado por la expectativa. «Marina», la llamó, su voz baja y esperanzada. Lentamente, sus ojos se abrieron, aún pesados y nublados por el dolor y los medicamentos. Cuando finalmente consiguió enfocar la mirada, vio a Julio a su lado, con los ojos rojos de tanto llorar y su expresión tomada por una mezcla de alivio y miedo. «Tú estás aquí», murmuró ella, con la voz débil, casi en un susurro. «Por supuesto que estoy aquí», respondió Julio, apretando suavemente su mano. «Nunca te dejaría, Marina. Solo quería que todo fuera diferente». Por un momento, Marina permaneció en silencio, pero luego la preocupación tomó control de sus ojos. «Mi bebé. ¿Dónde está mi bebé?», preguntó ella, con la voz llena de ansiedad. Julio se apresuró a tranquilizarla, apretando su mano con cariño. «Está bien, Marina. Cuando te atropellaron, lo tenías en tus brazos y, de alguna manera, conseguiste protegerlo del impacto. Está en la otra sala ahora, siendo cuidado por el personal del hospital. Pronto podrás verlo». Un suspiro de alivio escapó de los labios de Marina y lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Saber que su hijo estaba a salvo era lo único que importaba en ese momento. Julio secó delicadamente las lágrimas de su rostro, sintiendo una oleada de gratitud y emoción al verla finalmente un poco más tranquila. Marina parpadeó lentamente, los recuerdos volviendo poco a poco. Recordó la carta que escribió, la decisión de irse, la huida desesperada. Y ahora, allí estaba Julio, nuevamente a su lado, a pesar de todo lo que había sucedido. No podía entender por qué él seguía intentándolo, pero la sinceridad en su mirada era innegable. «¿Por qué sigues aquí?», le preguntó. «Después de todo, ¿por qué no te diste por vencido conmigo?». Julio respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras que necesitaba decir. «Porque te lastimé, Marina. Te causé un dolor que nunca podré borrar. Pero estoy aquí porque me importas y quiero pasar el resto de mi vida tratando de arreglar eso, tratando de ser alguien mejor».
No estoy pidiendo tu perdón de inmediato. Sé que eso tomará tiempo, pero estoy dispuesto a esperar. Solo necesito que me des esa oportunidad. Marina permaneció en silencio por un largo tiempo. Sentía la confusión y el dolor dentro de sí, pero también algo más, una chispa de esperanza. Quizás, pensó ella, Julio realmente estaba cambiando. Quizás merecía una segunda oportunidad. Yo no sé si puedo perdonarte completamente, dijo ella, honestamente, pero puedo intentarlo, y tal vez con el tiempo las cosas puedan mejorar. Julio sintió una oleada de alivio inundar su cuerpo. No era el perdón total que deseaba, pero era un comienzo. Apretó suavemente la mano de Marina, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, había esperanza. Gracias, susurró él, con lágrimas en los ojos. Haré todo lo que pueda para ser digno de eso. Y así, allí, en el hospital, junto a la cama de Marina, Julio hizo una promesa silenciosa de continuar el trabajo que había comenzado, no solo para ayudar a otras personas que sufrieron, sino para continuar intentando reparar la vida de Marina de la mejor forma que pudiera. Marina, por su parte, cerró los ojos, sintiendo una ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos, pero, por primera vez, estaba dispuesta a enfrentar esos desafíos con Julio a su lado. Y el pensamiento de que pronto podría sostener a su bebé nuevamente le trajo un consuelo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Gracias por acompañarnos en otra historia emocionante. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Comparte este video con un amigo que también ame las narraciones emocionantes. No dudes en dejar tu comentario. Nos encanta saber lo que piensas. Hasta la próxima en Narraciones de mi Tierra.